Buenos días, amados hermanos. Damos gracias Buen al día, Señor. hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Una vez más por estar aquí frente al celular para salir por medio del Facebook y por medio de las ondas radiales de la Predicadora Amén. 94.1. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por esta radio, por la cual podemos nosotros alcanzar a lugares que no podríamos llegar de otra manera. Amén. Llegamos a muchos hogares, sabemos que muchos hermanos escuchan Radio La Predicadora, no solamente que escuchan la radio, sino que miran a través del Facebook de Radio La Predicadora también, a través de su canal de YouTube. Y bueno, le agradecemos al Señor por este medio, amén. Le invitamos a la audiencia de Radio La Predicadora y a todos los hermanos que están escuchando, a todos los amigos. Si tienen algún pedido de oración, lo pueden hacer a través de los teléfonos de la radio. Algo que nos quieran compartir, lo pueden hacer también. Y los hermanos de la radio nos van pasando los mensajes a nuestros teléfonos. Amén. Gracias le damos al Señor. También lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, ¿sí? El mío es 11 31 67 5236 y el de mi esposo es 11 33 17 7598. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino los días miércoles y sábado a las 18 horas. Y los días domingo estamos a las 10 de la mañana compartiendo aquí con los hermanos la palabra del Señor. Y bueno, nos reunimos para estar en comunión con el Señor, todos juntos como un solo cuerpo. Amén. Gracias le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos de la congregación, a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a los hermanos que están en las distintas provincias, que el Señor pueda bendecir su vida. Y saludamos en especial manera a nuestra hermana Rosemary y a toda su familia que están pasando por una situación de pérdida de un ser querido. Que el Señor en este día pueda fortalecer la vida de nuestra hermana y de toda su familia. Amén. Un abrazo fraternal para ellos. Y bueno, sabemos que es un momento difícil, pero el Señor solamente puede consolar los corazones. Así que damos gracias al Señor y bueno, vamos a estar comenzando en este día. Amén, amén. Dios bendiga, hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la consolación del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra, hermano. Amén. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. Amén, Señor. Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti para pedirte, para rogarte, Señor, que nos asista con tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Y nos dé, Señor, la palabra para que nosotros tenemos para que compartir con la audiencia. Amén, Señor, te pedimos la bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de mi esposa, sobre nuestro hogar, sobre la iglesia, Señor, sí, Padre de la calle gloria. José Hernández 384. En el poderoso Señor, nombre de y que las Jesucristo, almas tu en Hijo esta amado, mañana Señor. puedan, Señor, entender y comprender, Abre los Señor, ojos del entendimiento de toda cada uno esta de tus palabra hijos, que vamos Señor. a compartir y puedan apropiarse por la fe, Señor, de aquello que tú nos has dado en Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y bueno, estábamos hablando sobre las diferentes recompensas para las diferentes filas. Y estábamos haciendo introducción en la primera fila, o la recompensa de la primera fila, ¿no? Y nosotros veíamos que la primera fila, ella fue liberada de la muerte segunda. La primera fila, porque la primera fila es la fila de los vencedores. Las otras filas también fueron libertados de la muerte segunda, ¿no? Del daño de la segunda muerte, que nosotros habíamos hablado que eso está relacionado con el lago de fuego, ¿no? Y está también relacionado con el juicio eterno, y está relacionado con la condenación eterna, todo la muerte segunda. Pero también la muerte segunda habla de recibir daño de la segunda muerte, porque nosotros no deberíamos recibir daño de la segunda muerte, ¿no? Porque Cristo murió por nosotros,
y nos dio vida eterna. ¿No? Esa vida eterna nosotros la hemos alcanzado por medio de la fe y hoy esa vida eterna está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nunca va a morir, nunca va a morir. Nuestro espíritu tiene vida eterna, salvación eterna, inmortalidad, por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Puede un hermano morir 2 veces? Ciertamente que no debería ser así, porque Cristo murió en nuestro lugar. Entonces nosotros ya pasamos por la muerte por medio de nuestro sustituto. Amén. ¿Quién es nuestro sustituto? El Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces no deberíamos morir 2 veces nosotros. Pero a pesar de eso, muchos hermanos, hermanas, por desconocimiento de las Escrituras, por ignorancia de las Escrituras, ¿no? Por la mala enseñanza, ¿no? que ellos tienen, ¿no? Entonces ellos sufren daño de la segunda muerte. No la segunda muerte directamente, porque Cristo nos liberó de la muerte, pero daño de la segunda muerte sufrimos. ¿Cuándo? Cuando nosotros vivimos conforme a la carne. Cuando nosotros, en vez de vivir una vida espiritual, vivimos una vida carnal. Cuando nosotros desatendemos a Dios, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, cuando nosotros nos movemos, ¿no? del lugar donde Dios nos puso a nosotros, que es el cuerpo de Cristo, o la iglesia local, entonces podemos sufrir daño de la segunda muerte. ¿Qué es daño de la segunda muerte? Bueno, podemos morir por alguna enfermedad antes de tiempo. Eso no quiere decir que cada enfermedad sea daño de la segunda muerte. Muchas veces Dios permite la enfermedad en nosotros para que disciplinarnos de alguna manera. Él permite la enfermedad, no es que Él nos enferma, Él no nos enferma a nosotros. Él no nos castiga con enfermedades, Dios a nosotros, porque Él mira a su Hijo Jesucristo, Él mira la sangre de Cristo. Pero muchas veces Dios permite la enfermedad, ¿no? Y permite la muerte prematura en aquellos hermanos que son obstinados, son rebeldes, ¿no? Como fue el pueblo de Israel. Y entonces la persona, el Hijo de Dios, aunque fue librado de la muerte segunda, del juicio eterno, del infierno y del lago de fuego, él puede sufrir daño de la segunda muerte. Ese daño de la segunda muerte es como una expectación de juicio y de hervor de fuego, ¿no? que ha de devorar a los adversarios. Y Santiago dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces todo eso tiene consecuencias. Si nosotros vivimos conforme a la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte, dice la palabra del Señor. Pero si vivimos conforme al Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Amén. Entonces vemos nosotros que el daño de la segunda muerte, o la segunda muerte, o la muerte prematura, o castigo por enfermedades, no, esos son a causa de que nosotros nos independizamos, que nosotros dependemos de nuestras propias decisiones y no de lo que Dios dice, en su palabra, por supuesto. Mire, si yo busco mi propia satisfacción carnal, ¿no? Si busco mi propia comodidad, entonces me pongo en el camino, en la senda de recibir daño de la segunda muerte. Me pongo en la senda del castigo divino, porque Dios nos castiga, como dice la palabra de Dios, que Dios al Hijo a que ama castiga como el Padre a su Hijo a quien quiere. No, nosotros somos castigados. ¿De qué manera? Dios permite. No, Dios permite que la enfermedad, los accidentes, muchas cosas nos acontezcan, ¿no? Porque no hay otra manera en que Dios nos pueda hacer entender, ¿no? A todo lo que nos dio en Cristo. Nosotros no entendemos por amor, entonces tenemos que aprender por medio del dolor. Pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos por amor, que nosotros seamos mansos y humildes y que bebamos la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación.
muchos hermanos que caminan en su propia voluntad, ellos están sujetos a enfermarse y a morir prematuramente, sujetos, ¿no?, a accidentes, ¿no?, a un daño fatal, lo que se independizan, ¿no?, ellos del Señor. Acuérdense que estar sujeto al Señor es estar sujeto a la palabra, a las enseñanzas, a la doctrina. Y la doctrina dice que habrá un rebaño y habrá un pastor y habrá una iglesia. Y bueno, y ahí hay sujeción. Hay sujeción y bueno, y si nosotros no, como hijos de Dios, no estamos sujetos a la palabra, entonces podemos sufrir daño de la segunda muerte o alguna enfermedad, ¿no?, que nos va a llevar antes de tiempo a la sepultura, a nuestro cuerpo. No morimos fuera de tiempo, debido, por supuesto, morimos en derrota. Eso es daño de la segunda muerte. Es triste que eso le pase a un hijo de Dios. No, Dios no quiere que eso le acontezca a usted ni a ninguno de sus hijos, porque Dios nos ama con un amor inalterable. Dios nos ama con un amor eterno, ¿no? Y Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos alcancen la felicidad y el gozo en esta vida. Pero bueno, muchas veces tenemos que permitir que la vida los golpee, ¿no?, que le acontezcan cosas, ¿no?, que nosotros vemos venir, vemos que le van a acontecer, pero la tenemos que dejar porque es la única manera que ellos tienen para aprender, para agachar la cabeza, para ser mansos y humildes. Bueno, ahora, ciertamente que estas desgracias que estamos hablando nunca le va a pasar a aquel que vive en la voluntad de Dios. No importa lo que acontezca al vencedor total, no importa las luchas, las pruebas que tenga que pasar, él no sufrirá daño de la segunda muerte nunca. Nunca nosotros viviremos largos días sobre la tierra. No, nosotros alcanzaremos todo lo que dice Dios que debe alcanzar un vencedor. Y para eso nosotros sabemos que necesitamos largos días sobre la tierra, porque la preparación de la esposa no es de un día para otro, sino que eso lleva mucho tiempo. Tenemos que morir por un lado y tenemos que resucitar por el otro, y después se tiene que manifestar la vida del hombre nuevo, no la vida de la nueva creación. Ahora, nosotros, la única manera de morir, los vencedores totales, la única manera de morir antes de tiempo es ser martirizados, ¿no? Que muramos por causa de la persecución del Evangelio, que nos maten por causa del nombre de Jesús, ¿no? Eso es lo único que podemos morir antes de tiempo, y eso será permitido por el Señor. Pero aunque morimos antes de tiempo, vamos a ser levantados, vamos a ser llevados al cielo antes, ¿no?, antes del juicio de Dios, en Apocalipsis 14:7, amor, ¿no? Ahí vamos a ver. Entonces, fíjese, el daño de la segunda muerte. ¿Por qué hay hermanos que mueren antes de tiempo? ¿Por qué hay hermanos que tienen enfermedades terminales en su cuerpo? Bueno, hay enfermedades que son parte de una disciplina que el Señor permite, ¿no?, de un castigo que Dios permite. No es que Él produzca la enfermedad, pero permite la enfermedad en aquellas personas que Él quiere perfeccionar, pero se resisten, ¿vio? Se resisten a toda fuerza, ellos se resisten. Sí, amor, 14:7. 14:7 de Apocalipsis, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Yo, otra vez léelo más. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nosotros tenemos que andar con temor delante de Dios, de ofenderle, temor de que su voluntad no se cumpla en nosotros, temor de salir de su voluntad, temor de ir en contra de su perfecta y agradable voluntad. Tenemos que ser temerosos de eso.
No, hoy se perdió el temor a Dios. Hoy se perdió el temor al Espíritu Santo. Se perdió el temor a todo lo que está relacionado con la santidad. Se perdió el temor. Se perdió todo eso. Pero gracias a Dios que hay hermanos y hermanas que todavía están bajo ese temor. Porque ellos están aguardando, ¿no? La venida del Señor. Ahora, la recompensa de Filadelfia. Hablemos de la primera, de la recompensa de la primera fila, ¿no? La recompensa de Filadelfia y de Esmirna es la misma recompensa. A nosotros estamos esperando eso, la recompensa de la primera fila. ¿No? Hay 7 notas presentes en estas dos iglesias de elogio, ¿no? Y no solamente de elogio, sino de aliento. Y esto depende de que ellos son fieles al Señor, ellos son sobresalientes. Entonces la recompensa de esta fila tiene 4 aspectos diferentes, ¿no? Que son diferentes porque, como lo vamos a ver ahora, pero es una misma recompensa y los dos reciben. Ahora, los dos reciben un adorno, como dice, vamos a leer ahí, amor. Un adorno en las cabezas, ¿no? Que es una corona. Eso recibe la primera fila o los vencedores totales. El vencedor, ¿cómo vence todo? Por la fe. Él vence cada situación, él vence por la fe. Él mira a Jesucristo crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Y ahí está su victoria. Ahí está su jactancia, por así decirlo, ¿no? Él es vencedor. Él es vencedor por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Empecemos por Esmirna, que él recibe una corona más. No temas, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y acá lo mismo recibe Filadelfia, ¿no? Un adorno en la cabeza, una columna y 3 nombres escritos sobre él, ¿no? Él recibe 3 nombres escritos, que son nombres superlativos, por así decirlo, maravillosos, ¿no? Vamos a leerlo eso más. La recompensa de Filadelfia. Al que venciere... Perdón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Y un poquito más tarde. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta recompensa solamente van a recibir los vencedores totales. No, los vencedores totales son aquellos que vencen por la fe, que viven por la fe y vencen por la fe, ¿no? Y bueno, sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que no es razonada con la mente humana, esa produce fe verdadera, y esa palabra nos sostiene a través de las diferentes luchas y pruebas que nosotros vamos pasando, ¿no? La palabra nos sostiene, nosotros obedecemos la palabra. Entonces la palabra también nos muestra que hay un enemigo que nosotros tenemos, que es nuestra propia mente humana, que nos quiere llevar a razonar la palabra, ¿no? Pero nosotros aprendemos por la misma palabra
que nosotros tenemos que creer la palabra y obedecerla, obedecer la palabra. Y para eso también la palabra nos enseña que para poder obedecer la palabra nosotros dependemos del Espíritu Santo, y no dependemos de nuestra capacidad humana, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, no, nuestra sapiencia, no dependemos de eso, dependemos del Espíritu solamente. Entonces, fíjese acá, ¿no? Como la iglesia de Filadelfia recibe varias recompensas, ¿no? Por su fidelidad, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjese qué terrible, hermano, qué terrible estas cosas que van a suceder, van a ser terribles. Todo lo que hemos pasado, la pandemia y tantas cosas, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo eso no va a ser nada comparado con lo que se viene, hermano. Va a venir tiempos dificilísimos, ¿no? Para aquellos que se queden aquí, que no se vayan en la primera fila. Bueno, ahora la primera fila de vencedores tiene un lugar de privilegio en el templo de Dios, ¿no? No, juntamente dice, edificados para la morada de Dios en espíritu. Ahí en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, podíamos, hasta el 22, perdón. Efesios 2, 19 al 22. Entonces, nosotros que estamos ahí como vencedores totales, tenemos un destino a llegar a ser columnas en el templo de Dios, en columnas, ¿no? Sí. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo Amén. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y que esto no cualquiera lo alcanza. Amén. No cualquiera, solamente los vencedores. Amén. Los vencedores son aquellos que viven obedeciendo la palabra del Señor, ¿no? Los divisores no tienen parte en esta fila, ¿no? Los divisores del cuerpo de Cristo, ¿no? Sino que los que realmente viven por fe, ¿no? Tales santos están destinados para llegar a ser columna en el templo de mi Dios, como dice la palabra. Y esto es maravilloso. Y damos gracias al Señor por la gracia, porque la gracia nos lleva a ese lugar. Gracias, Señor. Ahora fíjense que una columna es sólida, ¿no? Tiene soportes fuertes y generalmente está en un lugar visible. Una columna cuando usted entra a un edificio, ¿no? Y las columnas muestran la grandeza de la edificación. Uno se queda maravillado cuando entra a una edificación que tiene columnas delante, ¿no? Y queda maravillado del edificio, porque las columnas hacen que ese edificio se sostenga, ¿no? Se sostenga ahí donde fue edificado, ¿no? Y ese edificio es sostenido por las columnas, ¿no? Y si usted le quita la columna a ese edificio maravilloso, esplendoroso, ¿no? ¿Qué pasa con el edificio? Y bueno, así hay muchos santos que son como columnas en el templo de mi Dios. Hoy. ¿Puedo acotar algo? Hacíamos. Cuando, por ejemplo, se habla de columnas, ¿no? Acá en la palabra de Dios, muchos lo relacionan justamente, como dice mi esposo, una columna que está estática ahí sosteniendo un edificio, ¿no? Y nosotros sabemos que las columnas, como dice mi esposo, están justamente para sostener, pero cuando habla de la palabra de Dios, es algo más que algo que está ahí estático, habla de algo de sostén, algo que puede mantener la estructura en el lugar donde Dios la colocó. No habla de estar estáticos ahí en un lugar. No sé si puede abrir su mente para entender las cosas espiritualmente. Claro, es como en una familia. ¿Quién es la columna? Claro.
¿no? ¿Quién es la columna del hogar? Bueno, así el sostén, aquel que puede hacer que toda la estructura se mantenga, ¿no? Dice que la mujer sabia edifica su casa, dice más la necia con su mano la destruye, ¿no? Y así la columna no habla de un lugar estático que está ahí para ser exhibido, sino que habla de sostén. ¿Vio? En el edificio lo vemos ahí estático porque no tiene vida, es algo material. Pero cuando habla de la iglesia, que dice, les haré columna en el templo de mi Dios, es algo que sostiene, así como en el hogar está la columna, aquel que sostiene el hogar, ¿no? Y ese habla del esposo, ¿no? Que es la columna del hogar, aquel que sostiene, que él es el fuerte, él es el que trae la palabra del Señor en el momento de angustia, ¿no? Que corrija a los hijos, es aquel que sostiene. Amén. Y así nosotros también vamos a hacer columna en el templo. Me acordé de esto porque me acuerdo que hace unos años atrás un hermano le decía a mi esposo, qué aburrido, Ramón, dice, vas a estar ahí estático en el edificio de Dios. No, no habla de estar estático. Nosotros vemos la columna, tengo algunas columnas acá frente mío, y veo que están estáticas ahí, pero no habla de estar estático, sino que habla de sostén. Vio que sostiene el edificio. ¿Y eso por qué? Porque, como dice ahí en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Aquellos que mantuvieron en alto la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Quería aportar eso en cuanto a columna, ¿no? Que claro. no habla de algo estático, sino que habla de sostén, de aquel que mantiene firme una estructura. Amén. Fíjate, léelo de nuevo a Efesios 2, 19 y 22 más. Que ahí está, Pablo lo dice claro ahí, ¿no? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. ¿Vieron? Podemos entender, cuando hablamos de fundamentos de una casa, yo recuerdo cuando mi esposo hizo las bases de nuestra casa, le hizo unas bases tan grandes que la gente, los que venían le decían, Ramón, ¿qué vas a hacer? ¿Un edificio vas a hacer acá? Porque eran tan grandes los cimientos, ¿no?, de la casa. Y dice que nosotros fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice, ¿no?, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese que cuando yo traigo a memoria los cimientos que mi esposo hizo, estoy pensando en cosas materiales, pero acá el apóstol dice sobre el fundamento, y esto no está hablando de algo material, sino que está hablando de enseñanza, claro, para que podamos entender cuando dice que nos hará columna en el templo de su Dios. Amén. 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 Entonces, fuimos edificados sobre el fundamento, sobre la enseñanza. ¿Entiende? No sé si puede entender, hermano amado. Si no puede entender, pídale sabiduría a Dios para entender estas cosas espirituales, para que usted lo pueda anhelar, para que usted pueda correr la batalla, la carrera, para que pueda pelear la batalla de la fe conforme a lo que la palabra de Dios dice, para que usted pueda anhelar las cosas mejores. Amén. Claro, entonces nosotros fuimos hechos columnas. Amén. Porque no éramos columnas. Amén. Pero fuimos hechos columnas por medio de ¿qué? Por medio de la enseñanza. Amén. No, la enseñanza de los apóstoles, de la palabra del Señor. Ahora, usted nunca fue enseñado. No, pero sin embargo usted cree que es una columna. Ahora, para ser enseñado se tiene que dejar de enseñar. Amén. ¿No? ¿Y quién le enseñó a usted? ¿No? ¿Quién lo adoctrinó? ¿Quién le dijo a usted que lo que usted está hablando es conforme a la palabra de Dios? Bueno, eso no es una columna. Una columna es una persona, como dice ahí, amor, que recibimos la enseñanza. Dice, así que ya no sois extranjero, en el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ahí profetas, está, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese, en quien todo el edificio, mire hermano, acá está hablando de cosas espirituales. Claro. Nosotros, nuestra mente humana lo relaciona con un edificio físico, ¿no? Con una casa donde podemos ver columnas, ¿no? Pero acá dice,
en quien todo el edificio bien coordinado, ¿vio? Bien coordinado. No se puede poner una base arriba de la columna, se tiene que poner abajo, ¿vio? Tiene que estar bien coordinado el edificio. Estamos hablando espiritualmente, pero tomamos las cosas materiales, así como el apóstol Pablo tomó las cosas materiales para entender las cosas espirituales. No se puede poner una base sobre la columna ni una columna debajo de la base. Amén. Tiene que estar cada cosa en su lugar. Dice, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Vio? El edificio no crece a menos que usted le ponga una columna más arriba y siga edificando. ¿Vio? Pero esto va creciendo naturalmente. ¿Vio? Ahora vos fíjate que las columnas están afuera, son visibles. Y a través de esas columnas, usted pasa por medio de esas columnas y lo llevan a lugares amplios, ¿no? A una antesala o a oficinas, ¿no? O se nos llevan a una cámara donde nosotros podemos ir a alimentarnos, podemos ir a disfrutar, ¿no? Pero ella nos conduce, ¿no? Ella soportan todo lo que nosotros tenemos para disfrutar adentro, ¿no? Sin ella nosotros no podríamos disfrutar todo lo que hay en ese edificio, ¿no? Por eso son tan importantes las columnas, ¿no? Y las columnas son los hermanos vencedores, ¿no? Que ellos obedecen a la palabra del Señor, que ellos se dejan enseñar, se dejan instruir por aquellos que Dios levantó, para que ellos también puedan alguna vez llegar a ser columna, para que otros puedan disfrutar del Evangelio de la Gracia. Sí, amor. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, con un fin, hermano. ¿Cómo va? ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque vamos siendo edificados. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace que seamos edificados? La palabra de su gracia, ¿no? No podemos ser edificados por medio de la ley, por ejemplo, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ella no tiene la capacidad. Amén. Porque dice que el fin de la ley es Cristo y ahora Él nos trajo un nuevo reino en el cual somos edificados espiritualmente. Amén. Amén. Para ser un edificio santo para el Señor. Claro, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y hoy cada uno mire cómo se edifica. Entonces, ahora bien coordinado, bien construido significa, ¿no? Para construir un edificio uno tiene que tener conocimiento. No es fácil de construir aún una casa en nuestro barrio, no es fácil de edificarla correctamente. No, uno tiene que tener conocimiento para hacerlo, cómo doblar los hierros, cuántos hierros van en una columna, qué es mejor, ponerle espiral o ponerle estribo, ¿no? Cuántos pelos tiene que soportar la columna o se le tiene que poner a una columna para que soporte una pared, ¿no? ¿Cuántos kilos no soporta una columna? Bueno, todo ese conocimiento el que coordina tiene que tener, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, y eso habla de aquello que Dios constituye, ¿no? Como pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Ellos son columnas en la casa de Dios, ¿no? Pero también son columnas aquellos, o van siendo edificados como columna, aquellos que se dejan enseñar, ¿no? Que se ponen en un asiento y se sientan y escuchan y toman nota y apuntan, ¿no? Y siguen la dirección que se les va dando. Entonces fíjese ahí, ¿no? Donde leyó mi esposa, esto es grande, esto es maravilloso, son columnas sólidas, fuertes, vienen vientos, vienen tormentas, vienen lluvia, pero la columna sigue ahí estando fuerte. Y así son los hermanos, ¿no? Y las hermanas que sostienen la iglesia, estando siempre allí, pero están ahí no como algo fanáticos, no son fanáticos, ¿no? Fanático, para mí una persona fanática es una persona que
no tiene razonamiento, es una persona que es llevada más bien por su alma, por sus sentimientos, ¿no? Pero no entiende realmente lo que está defendiendo, lo que está haciendo. Entonces, pero nosotros estamos ahí sosteniendo este Evangelio de la Gracia, ¿no? A pesar de lo que venga a nosotros, a nuestra vida, nosotros estamos ahí como una columna frente a un edificio, ¿no? Y así hay muchos hermanos que están siendo preparados para lo mismo. Ahora, dice que algunos santos van a compartir, ¿no? Este honor, este gran honor de llegar a ser una columna, ¿no? Ellos van a poner en alto la gloria del Evangelio de la Gracia, ¿no? Y dice que ellos van a estar en el templo de Dios, en el templo de nuestro Dios. Habrá que ver si usted y yo lo vamos a compartir a eso. Y nunca más saldrá de allí. Ahora, quien gane este lugar, es decir, quien llega a este lugar, lo tendrá para siempre. Columna. Acuérdese lo que decía mi esposa, ¿no? No es una columna fija ahí, inamovible. Una columna es una persona que está firme, ¿no? Y que es inamovible, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Que el Cristo resucitado le dio al apóstol Pablo. Es inamovible, no se mueve. No puede mezclar. Vio que las columnas, las columnas no llevan cal, llevan cemento nada más, ¿no? Hasta donde ahora conocemos. Llevan cemento. Si usted le pone cal a la columna, esa columna no va a tener la resistencia para soportar el peso, ¿no? No se puede hacer una columna con cal. Se puede, pero no se debe. Así también, aquellos que somos las columnas de la iglesia, nosotros no podemos edificar una columna o hacer una columna echándole cal. Tampoco usted puede hacer una columna con un hierro inferior al que tiene que ir, porque antes se hacían las columnas con hierro del 12, después se hicieron las columnas con hierro del 10, y después se hicieron las columnas, ahora se hacen las columnas con hierro del 8 y se hacen los estribos con hierro del 4,2 y antes se hacía con hierro del 8. Y bueno, y ahí son cosas, errores que se van cometiendo en la edificación. Cuando venga el peso, cuando venga la prueba, cuando venga el momento de sostener, ¿no? La enseñanza, la doctrina que hay en la iglesia, se viene todo abajo. ¿Por qué? Porque hubo mezcla. Se mezcló algo que no se tendría que haber mezclado. Entonces así nosotros, para poder edificar una columna, nosotros tenemos que hacerlo con conocimiento, con sabiduría. Y esa sabiduría a nosotros nos da la palabra de Dios. Y ese conocimiento nos da las 14 epístolas del apóstol Pablo. Nosotros no podemos edificar una columna para la iglesia tomando las enseñanzas de Mateo, de Lucas y Juan y Marcos, no. Tenemos que tomar las enseñanzas del Cristo resucitado. El Cristo resucitado se le manifestó a Pablo y le reveló a él el misterio escondido de los tiempos y edades. Eso es la manera de hacer una columna firme, fuerte. Sabemos que ese hermano va a permanecer, ¿no? Por la forma en que él fue construido. Sí, amor. Amén, amén, porque como dice aquí la palabra en Efesios capítulo 4, dice que él constituyó en la iglesia los 5 ministerios, ¿no? Y para no leer todo el pasaje, voy a leer, dice... Bueno, voy a leer a partir del versículo 11, ¿no? Usted puede leer todo el capítulo 4. Dice el 4:11 de Efesios. Y él mismo constituyó, fíjese, hay algunos que se constituyen solo, pero a los que Dios constituyó, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando estamos congregando en un lugar, a dónde apunta la enseñanza que se nos está dando, porque la enseñanza de aquellos que Dios constituyó tiene un fin, tiene un propósito. Pablo dijo,
no golpeo, no corro como quien golpea al aire. Él tenía una meta. Dios, tenía una meta trazada por Dios mismo. No corro como la aventura. No como No peleo como quien golpea al aire, dice, ¿no? Sino que prosigo a la meta, dice, Amén. ¿no? Por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hablando del premio del supremo llamamiento, amén, no hablando de la salvación. Jesús, entonces, nosotros, hermanos amados, tenemos que ser vigilantes en esto. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero hay tanta diversidad de pensamientos, hermanos amados. ¿Cuánta diversidad de pensamientos hay, aún en una misma congregación? ¿Por qué será, hermanos amados? ¿Por qué será? ¿Por qué hay tanta diversidad de pensamiento cuando la palabra de Dios es una? ¿Por qué será, hermanos amados? ¿Será que no todos aquellos que están al frente de las congregaciones fueron constituidos por el Señor? ¿Por qué cada uno tiene su pensamiento? Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No está hablando de una congregación, está hablando del cuerpo de Cristo universalmente hablando. Amén, amén. Amén. Sí, pero cada congregación tiene un pensamiento diferente a la otra. Son muy pocas las congregaciones que coinciden en el pensamiento en cuanto a la palabra. ¿Vio? Tratamos de tener comunión, cuando decimos comunión, de tener conversación, amistad con todos los hermanos, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué, hermanos amados, tenemos todos distintos pensamientos? Pero la palabra de Dios es clara y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vio? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo vamos a llegar a ser columnas en el tiempo en el templo de nuestro Dios? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, amén, en amén. aquel que es la cabeza. Aleluya, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, amén, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravillosa que es la palabra, amén. Qué maravillosa, porque nosotros podemos ver que cuando aquel que fue puesto por Dios enseña la palabra, esa palabra que los oyentes reciben es para ir edificándose el uno al otro en amor, un edificio bien coordinado, como dice, creo que Colosenses 2:16, bien coordinado, amén, va creciendo con el crecimiento que da Dios, amén, amados hermanos. Es un edificio vivo. Es un edificio vivo. Amén, por eso nos va a ser columna en el templo de su Dios, amén. Y no solamente columna, sino que vamos a recibir un nombre nuevo, vamos a recibir el nombre de la ciudad de mi Dios, dice, ¿no? Y el nombre de Él mismo, amén. ¿Cuál será el nombre de Él mismo? Nosotros tenemos una interpretación de cuál es el nombre, amén. Amén. Pero bueno, que el Señor le dé entendimiento en su momento, amén. Qué hermoso, hermano, columnas en el templo de nuestro Dios, claro, amén. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de allí. Dice, entonces, todo aquello que ganemos ese lugar, ¿no? Porque nosotros los vencedores tenemos que llegar a ser columnas en el templo de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y si ganamos este lugar, lo tendremos para siempre. Amén. Siempre, siempre estaremos como columna
en el templo de Dios, pero no como una columna, como una Sí. columna de hormigón, ¿no? Sino como una columna viva. Que sostiene, amén. Claro, que va a sostener con su sabiduría, con su inteligencia, ¿no? Con la vida de Cristo, va a sostener lo que tiene que sostener. Amén. ¿No? Porque el padre de familia es la columna de su hogar. Su hogar depende de su sabiduría, de su inteligencia, de sus decisiones. Así los vencedores, ¿no? Son columnas en la iglesia. Amén. ¿No? Y la iglesia a donde ellos se congregan dependen de esos vencedores totales, ¿no? Los hermanos que se rinden a la palabra, los hermanos que entienden la fe, que viven por la fe, ¿no? Ellos son hermanos que van a sostener la iglesia local, ¿no? Uno no va a sostener la iglesia local aportando mucha plata a la iglesia, ¿no? La plata es necesaria en la iglesia porque hay que hacer cosas materiales, pero el que sostiene la iglesia es aquel que alcanza la revelación del misterio oculto de tiempos y edades, Amén. ¿no? Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso, hermanos amados, esta es una recompensa que Dios le va a dar a aquellos que realmente no se dejen construir por aquellos que Dios ha levantado como una columna, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que una de las características que tiene una columna viva, es que es temerosa de Dios. Amén. Tiene temor de Dios, Gracias. ¿no? Y entonces no se va a salir fuera de ahí. Ahora fíjese, esta columna es por la fe que él manifiesta, que ese vencedor manifiesta. También es columna, o llega a ser columna por guardar la palabra, ¿no? Y por no negar el nombre del Señor, ¿no? Por no negar el nombre del Señor. Y también por su paciencia, que eso está relacionado con la esperanza, ¿no? Porque la paciencia está relacionado con la esperanza. Nosotros esperamos al Señor, no nos desanimamos. Nosotros lo esperamos hoy, si no viene hoy, vendrá mañana. Pero esperamos la venida del Señor. Esperamos, cada día. Efectivamente, esperamos encontrarnos con Él. No, nuestra esperanza no decae, con paciencia la guardamos, ¿vio? Entonces, por esos atributos que esta persona manifiesta o alcanza por medio de que se dejó enseñar, por medio que se dejó construir, Dios es el que nos construye a nosotros, por medio de su Espíritu Santo, por eso Él va a ser una columna en el templo de Dios. Fíjese, ser columna en la Nueva Jerusalén. ¿No? Que la Nueva Jerusalén, pero van a haber muchos, pero tantas columnas con el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y la misma inclinación, todo van a ser, va a ser un solo pensamiento, no van a ser miles de pensamientos, uno solo, que es sostener, ¿no? La Nueva Jerusalén. Que Cristo pueda reinar por siempre y para siempre. Amén. Eso es la columna, ¿no? Pero nosotros podemos perder este lugar, sí, dice que sí. Cuida que nadie tome tu corona. Retén lo que tiene, dice. Así, para que nadie tome tu corona. Entonces, los 4 adornos que reciben los vencedores de la primera fila. ¿No? Los 4 adornos que reciben. Primero, el primer adorno, el nombre de mi Dios. Entonces, algunos creyentes, ellos llegan a ser hechos participantes de la naturaleza divina, como dice ahí en 2 de Pedro 4, 1:4, perdón. ¿Segunda ¿No? de Pedro? Sí, 1:4. ¿Segunda? Sí. Perdón. Sí. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Claro, estos vencedores llegan a ser semejantes a Dios. Son muy semejantes a Dios estos vencedores. Ellos viven por la palabra, caminan por el Espíritu. No, ellos no andan
digamos, en dos pensamientos. Ellos andan en una misma justicia. Vio como Dios anda su propia justicia. No, Él tiene su propia justicia. Así andan. Son semejantes a Dios en el sentido del sentir, ¿no? Del pensamiento, de la intención, ¿no? Ellos son como Dios mismo, ¿no? Porque dice que somos participantes de la naturaleza divina, ¿no? Como leía mi esposa ahí, ¿no? Ser hechos participantes de la naturaleza divina. Somos semejantes a Dios mismo, los vencedores. Fíjese. Entonces Jesús, Tomás creo que le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y alguien podría decir, muéstranos a Dios, Dios no existe. Dice mucha gente, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? No se lo puede ver. Pero sin embargo, hay hermanas y hermanos que son semejantes, porque dice que son semejantes a Dios mismo, ser hechos participantes de la naturaleza divina. Nosotros fuimos hechos participantes. Ahora, en este tiempo de vida, fuimos hechos participantes de la naturaleza divina por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo obró en la cruz del Calvario. Porque nosotros hemos recibido, ¿no? Una vez que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos recibido su vida. ¿La vida de quién? La vida de Dios. Amén. Porque ¿cómo resucitó el Padre al Hijo? Por medio de su propia vida. Una vida de resurrección, una vida resucitada recibió Jesucristo. Y nosotros también ahora tenemos esa vida resucitada en nosotros, ¿no? Entonces tenemos la vida de Dios en nosotros. Ahora lo que no se ve, pero se tiene que manifestar esa vida en nosotros. ¿Y quién la manifiesta? Los vencedores. Los vencedores en medio de tanta debilidad humana, tanta carne, no tanto vaso de barro, ¿no? Ellos manifiestan la vida de Dios, ¿no? ¿Y en qué sentido? Ellos tienen la fe, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están por Dios. Nosotros no estamos por una denominación. No estamos nosotros por una religión. Estamos por el Señor Jesucristo. Estamos para que Dios pueda llevar a cabo su obra acá en la tierra. ¿Cómo lo entendés vos, Ma? Amén, amén, así es, ¿no? Claro, porque acá, como veíamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo crece el edificio? Eso es la importancia, ¿no? Porque dice... Claro, porque es un edificio vivo. Claro, es un edificio vivo, porque la tendencia de los hombres es relacionar, por eso dice claramente la palabra, ¿no? Que la mente humana no puede discernir las cosas espirituales. Y nosotros tenemos un concepto en nuestra cabeza, ¿no? De cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque vemos las cosas naturales y ahí relacionamos. Y entonces nos parece que no es de esta manera. Pero por eso el apóstol Pablo dice, ora por los hermanos, para que los ojos del entendimiento sean abiertos por Dios. Fíjese que Dios tiene que abrir el entendimiento. Vemos, creo que es en la edificación del muro, en el libro de Nehemías, dice que Dios despertó, fíjese, Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a edificar. Yo tengo un pensamiento, esta es una interpretación, cuando el rey de ese lugar es despertado por Dios también para que deje ir al pueblo de Israel a edificar el muro. Creo que Darío creo que fue Darío, dice mi esposo. Él dijo, todo aquel que esté por Jehová, algo así dice, ¿no? Sí. Tendría que leerlo para no parafrasearlo, pero él dice que tenía la libertad para ir. Yo digo, hermanos, ese es un pensamiento. Digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho Darío si todo el pueblo de Israel hubiese tomado la decisión de irse en ese momento? Porque yo, según mi interpretación, yo entiendo que Darío le estaba dando libertad para que ellos se pudieran ir a edificar el muro. Pero fíjese que no fueron todos. Algunos fueron y otros decidieron quedarse porque algunos eran viejos,
otros porque seguramente tenían familia ahí, otros porque tenían trabajo, tenían comodidad, porque estaban, si bien eran cautivos, pero estaban en un tiempo donde estaban recibiendo el favor del rey de ese lugar. Artajerjes. Bueno, entonces él decide, es despertado por Dios y él manda a aquellos que querían ir a edificar, porque había sido uno de los hijos de Dios que estaba velando, ¿no? Pero en este tiempo pasa igual. Dios tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo tuvo que orar por los efesios, hermanos que amaban al Señor y que su fe se divulgaba por todos lados. Sin embargo, Pablo tuvo que orar por ellos para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, para que ellos pudieran conocer el poder de resurrección que moraba en ellos. Fíjese, ellos no lo sabían. Y así también en este tiempo. Usted, si no entiende las cosas espirituales, usted tiene que orar al Señor. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender tu palabra. Despiértame, Señor, al mensaje de la gracia, al evangelio, a tu evangelio, que habla acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Vio? Eso es algo que el Señor tiene que hacer. Que el Señor añada bendición a su vida, hermanos amados, abriendo los ojos de su entendimiento para que nosotros podamos anhelar las cosas mejores, ¿vio? Para que podamos anhelar las mejores cosas. No lo que hay en esta tierra, no un auto nuevo. Nosotros no tenemos auto y anhelamos un auto nuevo, pero no es ese nuestro anhelo. No le estamos diciendo que usted no trabaje para progresar. Sí, trabaje para vivir bien, para tener una casa cómoda mientras está en esta vida, para tener un baño confortable, una habitación confortable. No estamos diciendo que no lo haga, hágalo, pero su espíritu tiene que anhelar las cosas mejores, irse con el Señor en el primer arrebatamiento. Hay hermanos que no creen en estas cosas, pero conforme a su fe será hecho. Nosotros creemos que hay una mejor recompensa. Creemos que hay algunos que van a ser columnas y hay algunos que van a tener el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y el nombre del Señor Jesucristo mismo, que en ese tiempo no va a ser Señor Jesucristo, amén. Y hay otros que van a recibir una piedrecita blanca con un nombre escrito que ellos solo van a conocer, ¿vio? Pero nosotros anhelamos las cosas mejores. ¿Por qué anhelamos las cosas mejores? Porque fuimos despertados por Dios a esas cosas mejores. Amén, amados hermanos, que el Señor añada bendición a su vida, abriendo los ojos de su entendimiento. Amén. Damos gracias al Señor, creemos que hemos llegado ya al final. Saludamos a todos los hermanos, a nuestra hermana que nos estuvo pidiendo oración por su nieto. Amén. Que se lo llevó su papá. Y bueno, la hermana está pidiendo oración para que lo devuelvan, amén. Nuestra hermana Alicia Peralta, amén, está pidiendo por su nieto, amén, que el Señor intervenga, hermanos amados, que su papá pueda ser alcanzado por el Señor. Tenemos que orar por este varón porque dice la palabra de Dios que debemos orar para que todos los hombres alcancen la salvación y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que oramos por este varón para que pueda tener un encuentro con el Señor y que pueda devolver a su hijo a su mamá y que los dos puedan tener comunión con el Señor para que puedan ser bendecidos por el Señor también. También por nuestra hermana Victoria Santoro. Bueno, hermano, el Señor pueda bendecir a cada hermano que está escuchando la radio, amén, y a cada amigo. Vamos a estar orando con la congregación por estas peticiones y les mandamos un abrazo grande, amén, y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a saludar al hermano de Misiones, no me acuerdo cómo se llama, el que nos escribió el otro día, que vive cerca de ahí de... Rodríguez. No. Lorenzo Rodríguez. Lorenzo. El hermano Lorenzo, el Señor le bendiga grandemente, amén. Amado hermano Lorenzo.
Desde acá en Buenos Aires le abrazamos en el amor del Señor. Amén. Y por medio suyo saludamos a todos los hermanos de Paraíso. Amén. Y de la iglesia donde está el hermano Alonso. San Pedro. San Pedro. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor. Por permitirnos, Amén, Señor, trazar tu palabra. Alabamos y bendecimos Señor, tu nombre, te pedimos que Señor. tú bendigas la radio La Predicadora. Sí, Señor, que la sigas conduciendo, Señor, sí, Padre de la a gloria, ti mismo, Señor. al operador, que ellos Señor. puedan, Señor, conocerte Sí, profundamente. Señor. Amén. Que ellos puedan conocerte tu voluntad Amén. agradable y perfecta, Sí, Padre. Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, amado. Dios bendiga.